Bendiciones, que Dios bendiga tu vida. La familia Plenitud en Cristo te saluda y te da la bienvenida a este espacio donde vamos a compartir contigo la palabra del Señor. Es importante recordar que Dios siempre está presente en nuestras vidas y nos anima a continuar en sus hermosos y preciosos caminos. Le damos la bienvenida a aquellos que se encuentran aquí en nuestro país y a aquellos que por motivos se han tenido que ir del país. Nuestro abrazo y bendiciones para su vida. Queremos agradecer a Dios primeramente este momento de compartir la palabra y que podamos llevar a nuestro espíritu este alimento que Dios trae para nosotros. Vamos a compartir hoy un tema que se llama "Es tiempo de estar con Dios". En estos momentos Dios nos hace ese recordatorio para que nosotros nos tomemos el tiempo y recordemos que Él siempre está disponible para nosotros y somos nosotros los que debemos dejar ese espacio de compartir maravillosos momentos con nuestro Señor. Vamos a ubicarnos en el libro de Juan, capítulo 16, y vamos a leer los 3 versículos del 31 al 33. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús le respondió: ¿ahora creéis? He aquí la hora viene y la ha venido ya, que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Recordamos en este hermoso pasaje cuando Jesús hablaba a sus discípulos de aquel momento tan difícil que vendría a acontecer. Un momento donde Jesús iba a padecer, iba a sufrir y finalmente iba a pagar el precio de la salvación de toda la humanidad. Le recordamos que en estos momentos previos a ese hecho, Jesús estaba preparando a sus discípulos y le estaba animando, porque les decía que después de su muerte vendría una resurrección y la alegría iba a ser mayor que la tristeza que estaban pasando en esos momentos. Podemos ver que Jesús estaba preparando a sus discípulos diciéndole lo siguiente: el mundo los aborrecerá a ustedes por ser mis discípulos. Y claro, era de esperarse que si al mismo Salvador fue rechazado, fue vituperado y pasó tantas vicisitudes, cualquiera de aquellos que deciden seguir a Jesús van a pasar un proceso similar de dificultad. También nos estaba preparando diciéndole que el Espíritu Santo obraría en las vidas guiándolos, no los iba a dejar solos. Jesús iba a dejar al Consolador para que pudiera continuar el trabajo que Él había iniciado de salvación de la humanidad. También les decía que la tristeza de su muerte, que ese momento tan doloroso que ellos iban a vivir, se iba a transformar en un momento de alegría glorioso cuando lo vieran resucitado y cuando lo vieran vencer en uno de los miedos más profundos que tiene el ser humano, que es la muerte. Entonces, al final, los estaba preparando diciéndole que si Él podía vencer el mundo, todos nosotros podríamos vencer el mundo también, porque creemos en Él y le seguimos. La Escritura nos muestra, queridos, amados hermanos, que Dios siempre advierte al hombre de las cosas que Él va a hacer. Nos advierte para nuestro beneficio, para nuestro cuidado, para que nosotros estemos prevenidos ante las cosas que han de venir. Y el interés de nuestro Salvador siempre ha sido que nosotros podamos ser uno con Él, que podamos compartir nuestra vida con Él, que una vez que partamos de este lugar donde estamos, podamos pasar la eternidad junto con Él. Él mismo nos hacía alusión en Juan 17:21, que Él era uno con el Padre, y el anhelo que Él tenía es que nosotros como sus discípulos también seamos uno con Él.
Entonces Dios siempre advierte al hombre para que no pierda su mirada en Él. Muchas veces las circunstancias son difíciles, son adversas y pasan por nuestra vida momentos de desesperanza, momentos donde perdemos la fe, momentos donde de alguna manera nos entristecemos, pero nos acontecen todas estas cosas cuando dejamos de ver a nuestro Salvador, cuando dejamos de ver a aquel que dio su vida por nosotros. Te comento que Dios advirtió al hombre desde el inicio, y lo podemos ver en Génesis cuando Dios le advierte a Adán: mira, Adán, puedes comer de todos los árboles que están aquí, pero de esta fruta no puedes comer. Ya Dios le estaba advirtiendo, le dio la libertad de escoger, pero le advertía que si comía de esa fruta iba a quedar separado de la presencia de Dios. También podemos ver en Génesis cuando le advierte a Caín, después que ofrece esa ofrenda que no estaba apta, y le dijo a Caín: el pecado está a la puerta, está allí acechando, para que Caín tuviera cuidado. Lamentablemente Caín cayó, lamentablemente Adán cayó, pero podemos ver un hombre como Noé cuando Dios le advierte de la destrucción de este mundo, y Noé sí hizo caso a la palabra de Dios, y gracias a Noé se salvó la humanidad que hasta el día de hoy persiste y subsiste en este mundo. Entonces podemos ver que Dios siempre advierte al hombre. Quizás podemos ver en la vida personal de cada uno de nosotros cómo Dios nos advierte. Algunos quizás Dios les advierte a través de la boca de alguna otra persona. Es posible que Dios le advierta a algunos por sueño. Es posible que Dios advierta por alguna circunstancia, alguna situación. Pero lo cierto es que Dios siempre quiere estar en contacto contigo y quiere advertirte de todas las cosas que pudieran ocurrirte. La verdad es que en estos tiempos que nosotros vivimos es un tiempo donde Dios nos está advirtiendo que es momento de pasar tiempo con Dios. Es momento de que apartemos un espacio y que hagamos de Dios nuestra vida cotidiana, para que cada vez que nosotros estemos enfrentando algún momento difícil, Dios esté presente en ese momento y nos consuele. Dios siempre quiere que prestemos atención con una mirada al cielo, porque cuando miramos a nuestro alrededor, seguramente vamos a decir, como decía el salmista viendo tantas dificultades. El salmista decía: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de lo alto, del cielo, viene del Creador, viene de Jehová. Es importante no descuidar esa relación tan hermosa, tan preciosa que Dios tiene con cada uno de nosotros. El anhelo de Dios siempre ha sido y será poder compartir con cada uno de nosotros. Dios nos ha manifestado en diversas oportunidades la forma de que nosotros podamos conectarnos con Él. Y la maravillosa forma que nos permite hasta el día de hoy compartir la palabra es que Dios mismo se encarnó y se hizo uno de nosotros. Él puede sentir cualquier situación que tú estás sintiendo. Él puede saber cualquier hecho que está pasando en tu vida, porque Él se hizo carne igual que nosotros. Entonces no hay nada que nosotros no le podamos contar a Dios. No hay nada que nosotros no le podamos decir que está pasando en nuestra vida. Dios siempre quiere escuchar lo que tú tienes para decir. Dios en este versículo nos recuerda lo siguiente. Cuando leemos el versículo 31, el mismo Jesús le pregunta a sus discípulos: ¿ahora creéis? Los discípulos habían caminado con Jesús y habían podido vivir la vida de Jesús durante 3 años. Y sin embargo, en algunos momentos ellos dudaban. El mismo Jesús le preguntaba: ¿ahora creéis?
Es una misma pregunta que el día de hoy Dios nos está haciendo a nosotros, a todos los que estamos viviendo este proceso global, porque en este momento el mundo entero está sufriendo la paralización global a causa de una enfermedad. Nos preguntamos entonces si en este proceso de paralización que tiene el mundo, Dios lo ha puesto para que el mundo entero ponga su mirada hacia lo alto, hacia Dios, tenga un espacio para compartir con Él. Porque déjame decirte que en este tiempo hemos tenido que estar acuartelados, en cuarentena, separados de los demás. Pero la pregunta es, ¿nos hemos separado también de Dios en este tiempo? Jesús le preguntaba a sus discípulos, ¿ahora creéis? Es la pregunta que nosotros nos pudiéramos hacer el día de hoy, o que Dios nos hace el día de hoy. Fíjense que Dios nos pudiera preguntar, ¿ahora crees que puedes vivir sin salir de tu casa? Dios te pregunta, ¿me podrás adorar desde allí? ¿O acaso Dios no puedes preguntar, ¿crees que puedes vivir sin trabajar? ¿En algún momento dejaste de tener el sustento? La otra pregunta que Dios nos pudiera hacer, ¿crees que puedes vivir sin estar conectado con el mundo exterior? Porque debemos recordar que Dios siempre quiere vivir en nuestro corazón, quiere estar con nosotros. Entonces es importante que nos hagamos esta pregunta, porque al igual que en la época de Jesús, tal cual como en esa época que Jesús estuvo en medio de nosotros, Jesús el día de hoy sigue haciendo milagros. Lo vemos en el sustento. Dios es todopoderoso. Al Señor lo conocemos como el Shaddai, es todopoderoso. Podemos decir que Jehová Jireh, Jehová es nuestro proveedor, nos da el sustento que necesitamos. Podemos decir otro de los nombres de Jehová, que es Jehová Rafa, que es el Señor sana. Él sana todas nuestras enfermedades. En este tiempo hemos visto cómo Dios ha sido nuestro cuidador, nuestro proveedor, nuestro sanador, y que nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir. Podemos ver hechos milagrosos que Dios ha hecho, y que ha hecho a través de personas, a través de fundaciones, a través de institutos, a través de familia. Pero lo cierto es que Dios ha estado presente en este tiempo tan difícil en la vida de cada uno de nosotros, y hemos visto sus milagros y hemos visto sus provisiones, y por lo cual agradecemos y bendecimos el nombre del Señor. Es hermoso ver cómo Dios tiene cuidado de las aves y tiene cuidado de cada uno de nosotros. Debemos ver con una mirada más allá de lo natural las cosas poderosas que Dios hace en tu vida, hace en mi vida y hace en el mundo en general. Entonces volvemos a la pregunta. Jesús te hace ahora esta pregunta. ¿Ahora puedes creer en todo este tiempo de cuarentena cómo Dios te ha sustentado? ¿Cómo has visto la mano de Dios? ¿Cómo no te ha desamparado? Es hermoso recordar esta pregunta que Dios le hizo a sus discípulos y hacérnosla nosotros también. En el versículo 32 le dice a sus discípulos: seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejarán solo. ¡Wow! Aunque no hemos sido esparcidos, hemos sido confinados. Familias no se han visto por mucho tiempo. Amigos no se han podido reunir por mucho tiempo, porque están presos en sus hogares, están presos en sus apartamentos, están presos en diferentes sitios. Pero Dios nos pregunta, en este espacio de tiempo donde has estado confinado, ¿acaso has dejado solo a Jesús? ¿Te has olvidado de Él también? Es una pregunta interesante que debemos hacernos, porque ciertamente en este tiempo muchos se han apegado de Dios, pero Dios hoy está haciendo un llamado para aquellos que se han descuidado en su relación con Él. Es tiempo de estar con Él.
Es un llamado a recordar ese primer momento cuando creíste y sentiste una alegría, un gozo inefable y que por los afanes de este mundo has olvidado. Dios te ha llamado a recordar ese primer amor, a recordar ese primer momento donde tuviste contacto con Él y sentiste la alegría de su amor, de su protección, de su cuidado, de sus bendiciones. Estos son tiempos donde Dios te llama a que vuelvas a esa presencia, a estar con Él en intimidad. No olvides ese tiempo pasado, tráelo al presente y recuerda que Dios siempre está disponible para ti. Dios le decía a sus discípulos, me van a dejar solo. Recuerdo que Pedro, cuando Jesús le decía que lo iba a negar, Pedro le decía que no lo iba a negar. Y fue triste antes de que cantara el gallo, cuando por tercera vez Pedro lo negó. Entonces recordó que Jesús le había anunciado eso. Pero el gozo de Pedro cuando Jesús resucitó y 3 veces le hizo la pregunta, ¿tú me amas? Estaba volviendo a colocar a Pedro en un lugar de estima, diciéndole que lo amaba y que le restituía todo ese amor que él en un momento determinado le había negado. Entonces Pedro fue restituido completamente. En este momento me voy a tomar un pequeño espacio para recordar a aquellos hermanos y amigos que por algún momento se tuvieron que ir de este país por la situación que vivíamos. Antes de la cuarentena tuvieron que salir y fueron esparcidos por diferentes países del mundo. Muchos salieron con un propósito. Dios puso en su corazón un propósito y fueron a realizar alguna actividad, algún propósito, algún llamado que Dios tenía para su vida. Sin embargo, muchos salieron sin la dirección de Dios. Muchos salieron movidos por las circunstancias, movidos por el hecho histórico o el momento que estábamos viviendo. Y hoy en día vemos que han venido quizás un poco cabizbajo, quizás un poco decepcionado e inclusive un poco apartado de Dios, porque muchos se fueron con un gozo, con una alegría, se fueron pensando que iban a conseguir una mejor vida, pero resulta que el trato de Dios para todos nosotros en este tiempo donde el mundo global se paralizó, Él ha tenido un trato personal, individual con cada uno de nosotros. La lección estaba allí, la vivieras en nuestro país o la vivieras afuera, Dios tenía preparada una lección para cada uno de nosotros. Ojalá que Dios nos haya permitido aprender a cada uno de nosotros esta lección, pero la lección más importante y que nos recuerda el día de hoy es que siempre debemos buscar el rostro del Señor. Es tiempo de buscar a Dios. Siempre es buen tiempo para buscar al Señor. Una de las cosas que Jesús hacía cuando estuvo en medio de nosotros es decirle a todos, el tiempo de Dios se ha acercado. El tiempo de Dios se ha acercado y está aquí, está presente. Solo basta que cada uno de nosotros tome la iniciativa por buscar esa presencia de Dios para nuestra vida. Esa iniciativa que en la Biblia vemos reflejada en diversas historias. Una de las que podemos recordar es el ciego Bartimeo, que aunque estaba incapacitado de la vista, al escuchar que Jesús estaba pasando, empezó a gritar desesperadamente porque quería ir donde estaba Jesús. Ese anhelo de acercarse para tener una sanidad. También recordamos a la mujer sirofenicia, que anhelaba tener también la sanidad y estaba buscando a Jesús desesperadamente. También recordamos, por ejemplo, a Zaqueo, aquel hombre cobrador de impuestos, que no le importó pues montarse en un árbol con tal de acercarse a Jesús. Hay muchos casos que podemos ver en la Biblia, muchas historias
de cómo hombres y mujeres se acercaron a Jesús buscando su presencia, buscando su bendición, buscando de sus cuidados. Somos nosotros cada uno que debemos tener ese anhelo por buscar de Dios siempre. Ese anhelo de que tengamos la presencia viva de Jesús en nuestra vida. Quizás algunos de nosotros hemos olvidado cómo buscar esa presencia. La rutina nos ha envuelto, las situaciones nos han envuelto y han impedido que nosotros recordemos ese primer amor. Es importante que siempre entendamos que la presencia de Dios está allí disponible para ti todo el tiempo. Por último, vamos a leer el versículo 33, donde Jesús nos advirtió que el mundo se va a ir convirtiendo en un lugar hostil y difícil para la vida de santidad a la cual Dios nos ha llamado a vivir. Solamente aquellos hombres y mujeres que realmente amen a Jesús, que deseen estar en comunión con Él, Dios le va a proveer la fuerza para que puedan creer en sus promesas y para que puedan ser luz y sal en un mundo cada vez más decadente. Es por eso que la presencia de Dios es importante en la vida de cada uno de sus hijos. Porque a medida que tú tengas esa presencia de Dios en tu vida, vas a ser luz para otro, vas a ser sal para otro, vas a darle sabor a este mundo que cada día va perdiendo esa buena voluntad que Dios ha puesto en él. Dice la Escritura que el hombre que busca al Señor va a ser como árbol plantado junto a corrientes de agua. Y esa corriente de agua no es más que nuestro propio Salvador Jesús. Jesús nos advierte que en el mundo vamos a tener aflicción, pero que aunque tengamos aflicción, Él nos va a dar la fuerza para sobrellevar cualquier momento difícil. Y nos recuerda que Él ha vencido al mundo. Y como Él lo venció, nosotros también podemos vencerlo. Queridos hermanos, amados amigos que nos escuchan, es tiempo que nos acerquemos a la presencia gloriosa de nuestro Señor. Si en algún momento te desviaste, si en algún momento perdiste la esperanza, si en algún momento tu fe se ve menguada, es tiempo de que busques la fuente donde la esperanza, la alegría, la fe están presentes todo el tiempo, en Cristo Jesús nuestro Salvador. Es importante recordar que los tiempos se van a cumplir y van a venir tiempos quizás aún más difíciles como están escritos en la palabra. Pero todos aquellos que tengan a Jesús en su corazón y que deseen y anhelen realmente la presencia de Dios en su vida, el Señor le va a dar la fortaleza, lo va a vestir de una armadura para que puedan soportar las pruebas y puedan llegar al final de toda esta batalla con un gozo y una alegría, presentándose delante de Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Dios siempre está presente en nuestra vida. Lo vemos cada mañana cuando usted abre los ojos, lo vemos cada noche cuando se acuesta, lo vemos en nuestros hijos, lo vemos en nuestros negocios, lo vemos en cada instante de nuestra vida. Dios quiere estar acompañándote todo el tiempo de tu vida. Es importante recordar que así como en el tiempo de Jesús nos decía, el reino de Dios se ha acercado, déjame decirte que el reino de Dios está aquí, está presente. Solamente tienes que apoderarte, empoderarte y buscarlo, porque solamente con tu voluntad de buscar a Dios, creyendo que Él está, vas a conseguir que Dios te va a responder las peticiones de tu corazón. Hay varias cosas que debemos recordar en este momento, y una de esas cosas es que si has olvidado cómo fue ese primer momento cuando conociste y recibiste a Dios en tu corazón y fuiste lleno de esperanza, de fe, de alegría, te invito a buscarlo nuevamente
¿Y cómo vas a hacer esto? ¿Cómo vas a conseguir pasar más tiempo con Dios? Lo primero que vas a hacer es meditar y leer en su palabra. Tenemos la Escritura, que es el mensaje escrito que durante generaciones Dios le ha dejado al ser humano. Y en ella podemos conseguir la fuente de la sabiduría, podemos conseguir la salvación, pero mejor aún, podemos conseguir conocer el carácter de Dios. En segundo lugar, no dejes de orar, no dejes de hablar con Dios, no dejes de estar en contacto con Dios. No importa que vayas caminando, que estés arrodillado en tu cuarto, que estés trabajando, siempre medita y ora en las cosas que Dios ha puesto en su Escritura. El otro consejo que te puedo dar es que busque juntarte y relacionarte con aquellas personas que tienen ese mismo deseo, ese mismo anhelo de conocer y andar con Dios. Porque a medida que te relaciones con estas personas, van a ser un cuerpo en Cristo, como nos dice la Escritura, y Dios se va a manifestar donde hay 2 o 3 unidos en su nombre. Por último, te invito a crecer en la fe. Todas las circunstancias nos ayudan a crecer en la fe, aún las malas, aún las peores, aún las más difíciles, son las que nos ayudan a que nuestra fe crezca. Y debemos recordar que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Deja de estar escuchando aquellas cosas que nada tienen que ver con nuestro Salvador y que no tienen que ver con la palabra del Señor. La fe va a ser incrementada a medida que tú busques y escuches la palabra de Dios, la única, la verdadera, la palabra de nuestro Salvador. Dios anhela estar contigo. Dios desea que tú dejes el tiempo para estar con Él. Y déjame decirte que mientras más tiempo pases con Dios, más tiempo disfrutes de la compañía de nuestro Salvador, te vas a ir pareciendo cada día más a su Hijo Jesús. El único que nos ha dejado ejemplo en todo y que podemos decir, vamos a seguir las pisadas de nuestro Salvador Jesús. A medida que pases tiempo con Dios, te vas a ir pareciendo más a Jesús, que en medio de la dificultad y la tentación no flaqueó, no pecó, sino que se mantuvo firme a la voluntad de Dios. Esa es la invitación que te hacemos el día de hoy, para que recuerde que Dios siempre está presente, está anhelando y está esperando que tú lo busques, que des ese paso de buscar a Dios para que Él pueda bendecirte, pueda llenarte de fe, de alegría, de esperanza y sobre todo prepararte para ese cielo nuevo y esa tierra nueva que tiene preparado para todos sus hijos. En el nombre de Dios bendecimos tu vida, en el nombre de la familia de Plenitud en Cristo te bendecimos y esperamos que Dios haya hablado a tu vida y que pueda ser de bendición para tu vida y para otros. Que Dios bendiga tu vida.